Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén súper bien y con muchísima energía para el vídeo de hoy, porque vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos y créanme que tiene su miga. Hoy vamos a desentrañar el misterio, vamos a analizar a fondo, vamos a entender. ¿Por qué Demet Özdemir explotó en los premios? Sí, lo que escucharon. La diva turca, que normalmente irradia elegancia y simpatía, nos sorprendió a todos con una reacción que dejó a muchos con la boca abierta. Vamos a sumergirnos en los detalles, las especulaciones, los rumores, y a intentar descubrir qué fue lo que realmente encendió la mecha de Demet. Pero antes de que empecemos a desmenuzar todo este drama, quiero recordarles que si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de estos chismecitos jugosos y análisis a profundidad, no olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Se los agradecería muchísimo. Y ahora sí, vamos al grano. Todos recordamos esa noche. La alfombra roja, los flashes, la emoción en el aire. Los premios, un evento que supuestamente celebra lo mejor del entretenimiento, pero que a veces se convierte en un hervidero de tensiones y dramas. Y esta vez, Demet Özdemir fue la protagonista inesperada. La verdad es que al principio, todo parecía normal. Demet llegó radiante con un vestido espectacular, posando para las fotos con una sonrisa que parecía genuina. Intercambió saludos con colegas, concedió algunas entrevistas. En fin, la Demet que todos conocemos y admiramos. Pero algo cambió. Algo sucedió durante la ceremonia, o quizás incluso antes, que la llevó a tener esa reacción que todos vimos en las redes sociales. Una reacción que, para ser honestos, fue bastante inusual para ella. Ahora bien, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Aquí es donde entramos en terreno pantanoso, porque la verdad es que no hay una respuesta definitiva. Hay muchas teorías, muchos rumores, muchas especulaciones, pero poca información confirmada. Una de las teorías más extendidas es que Demet se sintió menospreciada o ignorada durante la ceremonia. Tal vez no recibió el reconocimiento que esperaba, o quizás sintió que no se le estaba dando la importancia que merecía. Recordemos que Demet es una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, con una trayectoria impresionante y una legión de fans incondicionales. Otra teoría apunta a una posible rivalidad con otra actriz. Se sabe que en el mundo del espectáculo las tensiones son comunes, y que a veces las relaciones entre colegas pueden ser complicadas. Quizás hubo algún comentario, alguna mirada, algún gesto que Demet interpretó como una falta de respeto o una provocación. También se ha hablado de problemas personales. Demet, como todos nosotros, tiene una vida fuera de los reflectores, y es posible que estuviera lidiando con alguna situación difícil que afectó su estado de ánimo y la hizo más sensible de lo habitual. Recordemos que la presión mediática y las expectativas del público pueden ser muy desgastantes. Pero ojo, que también existe la posibilidad de que todo haya sido un malentendido. A veces las cosas no son lo que parecen, y una simple reacción puede ser interpretada de manera exagerada. Tal vez Demet simplemente estaba cansada, o incómoda, o frustrada por alguna razón menor, y su reacción fue sacada de contexto. En cualquier caso, lo cierto es que la reacción de Demet generó un gran revuelo en las redes sociales. Algunos la criticaron, acusándola de ser diva y de tener poca humildad. Otros la defendieron, argumentando que todos tenemos derecho a tener un mal día y a expresar nuestras emociones. Pero más allá de las críticas y las defensas, creo que es importante tratar de entender la situación desde la perspectiva de Demet. Ella es una figura pública, sí, pero también es un ser humano, con sus propias emociones, sus propias inseguridades y sus propios límites. Es fácil juzgar a los demás desde la comodidad de nuestro sofá, pero es mucho más difícil ponerse en sus zapatos y tratar de comprender lo que están sintiendo. Quizás Demet simplemente necesitaba un respiro, un momento para sí misma, para alejarse de la presión y el escrutinio público. Y es que a veces olvidamos que las celebridades también son personas. Las vemos en la televisión, en las revistas, en las redes sociales, y nos creamos una imagen idealizada de ellas, como si fueran perfectas e invulnerables. Pero la realidad es que también tienen problemas, preocupaciones y momentos de debilidad. Por eso creo que es importante ser más empáticos y comprensivos con las figuras públicas. No debemos exigirles que sean perfectas todo el tiempo, ni juzgarlas por cada error que cometen. Al contrario, deberíamos tratar de entenderlas y apoyarlas, especialmente en los momentos difíciles.
Ahora, volviendo al tema central del vídeo, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues bien, creo que lo más importante es que no podemos sacar conclusiones definitivas sin tener toda la información. No sabemos qué fue lo que realmente pasó, ni cuáles fueron los motivos que llevaron a Demet a tener esa reacción. Lo que sí podemos hacer es especular, teorizar y debatir, pero siempre con respeto y sin caer en juicios de valor. Y sobre todo, recordar que Demet es una persona, con sus propias razones y sus propios sentimientos. En resumen, la explosión de Demet en los premios sigue siendo un misterio, pero nos invita a reflexionar sobre la presión que sufren las celebridades, la importancia de la empatía y la necesidad de no juzgar a los demás sin conocer toda la historia. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mi gente. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que les haya dejado pensando. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo con sus propias teorías y opiniones sobre este tema. Me encantaría leerlos y saber qué piensan ustedes. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Ciao. Ampliando la noticia a 1600 palabras ***. Y eso no es todo, mi gente. Porque este culebrón turco tiene más capas que una cebolla y, como buenos detectives de internet que somos, vamos a pelarlas una por una. Vamos a adentrarnos en el laberinto de las posibles causas, a analizar el lenguaje corporal, a leer entre líneas de sus últimas entrevistas y, quién sabe, quizás hasta contactemos a algún informante cercano a Demet para que nos suelte la sopa. Desglosando el contexto ***. Para entender mejor este Demetgate es fundamental conocer un poco más a fondo a nuestra protagonista. Demet Özdemir no es una recién llegada al mundo del espectáculo. Con una trayectoria que abarca desde el modelaje y el baile hasta convertirse en una de las actrices más codiciadas de Turquía, Demet ha sabido construir una imagen de mujer fuerte, talentosa y profesional. Ha protagonizado series exitosas como Erkencikus Pájaro Madrugador, que la catapultó a la fama internacional, y Doğu Unep Kaderindir Tu hogar es tu destino, donde demostró su versatilidad dramática. Su popularidad es innegable. Cuenta con millones de seguidores en redes sociales, que la idolatran por su belleza, su carisma y su cercanía. Es una influencer nata y las marcas se pelean por tenerla como embajadora. Entonces, ¿por qué esta explosión repentina? ¿Qué la llevó a romper con esa imagen cuidadosamente construida? La teoría del desaire ***. Volvamos a la teoría más comentada, el supuesto desaire durante la ceremonia. Imaginemos la escena, Demet, impecable en su vestido de diseñador, sentada en su mesa, esperando quizás un premio, quizás un reconocimiento especial por su trayectoria. Pero la noche avanza y premio tras premio, su nombre no es mencionado. Tal vez vio como otras actrices, que considera menos talentosas o menos merecedoras, subían al escenario a recibir los aplausos. Quizás sintió que su trabajo y su esfuerzo no eran valorados. Si esto fue así, podemos entender su frustración. En el mundo del espectáculo, el reconocimiento es fundamental. Es lo que alimenta el ego de los artistas, lo que los impulsa a seguir adelante, a superarse a sí mismos. Ser ignorado, sentirse invisible, puede ser devastador para la autoestima y la confianza de un actor. Pero, ojo, también hay que considerar la posibilidad de que el desaire no haya sido real, sino percibido. A veces las expectativas son demasiado altas y la realidad no las cumple. Quizás Demet esperaba ganar un premio en particular, o recibir una ovación especial del público, y al no obtenerlo, sintió que se la estaba menospreciando. La sombra de la rivalidad ***. Pasemos ahora a la teoría de la rivalidad. En el mundo del espectáculo, las envidias y las competencias son moneda corriente. Actrices que luchan por el mismo papel, directores que prefieren a una sobre otra, campañas publicitarias que se disputan a las estrellas más brillantes. Todo esto puede generar tensiones y resentimientos. ¿Existía alguna rivalidad latente entre Demet y otra actriz presente en la ceremonia? ¿Hubo algún cruce de palabras, alguna mirada desafiante, algún gesto que encendiera la chispa? Es posible.
Los rumores sobre rivalidades entre actrices turcas son frecuentes, y aunque muchas veces se trata de exageraciones o invenciones de la prensa sensacionalista, no podemos descartar la posibilidad de que haya habido algo de verdad en este caso. Quizás Demet sintió que otra actriz estaba tratando de eclipsarla, de robarle protagonismo, de socavar su imagen. O quizás simplemente se sintió amenazada por el éxito de otra colega, y esto la llevó a reaccionar de forma impulsiva. El peso de la vida personal ***. No olvidemos la teoría de los problemas personales. Demet, como todos nosotros, tiene una vida fuera de los sets de filmación y las alfombras rojas. Tiene una familia, amigos, relaciones amorosas. Y es posible que estuviera lidiando con alguna situación difícil que afectó su estado de ánimo y la hizo más vulnerable. Tal vez estaba pasando por una crisis sentimental, o tenía problemas familiares, o se sentía presionada por las expectativas del público y de los medios. Todas estas situaciones pueden generar estrés, ansiedad y depresión, y pueden afectar la forma en que una persona reacciona ante determinadas situaciones. Recordemos que las celebridades no son inmunes a los problemas de la vida. Sufren como todos nosotros, lloran como todos nosotros, se equivocan como todos nosotros. La diferencia es que sus errores son amplificados por los medios y juzgados por millones de personas. ***, el malentendido y la tormenta perfecta ***. Y por último consideremos la posibilidad de que todo haya sido un malentendido. A veces una simple reacción puede ser interpretada de manera exagerada, y un pequeño incidente puede convertirse en una tormenta mediática. Tal vez Demet simplemente estaba cansada, o incómoda con su vestido, o frustrada por algún problema técnico durante la ceremonia. Quizás hizo un comentario fuera de lugar, o tuvo un gesto desafortunado, que fue captado por las cámaras y difundido en las redes sociales. O quizás simplemente se sintió abrumada por la atención del público y de los medios, y reaccionó de forma impulsiva. Recordemos que las celebridades están constantemente bajo escrutinio, y a veces es difícil mantener la calma y la compostura en todo momento. En este caso podría haber sido una combinación de factores, un pequeño desaire, una rivalidad latente, un problema personal, un momento de cansancio. Todos estos elementos podrían haber convergido en una tormenta perfecta que llevó a Demet a explotar en los premios. ¿Y ahora qué? Ahora bien, ¿qué consecuencias tendrá este incidente para la carrera de Demet? ¿Afectará su imagen pública? ¿Perderá contratos publicitarios? ¿Disminuirá su popularidad? Es difícil predecirlo. En el mundo del espectáculo, los escándalos a veces pueden impulsar la carrera de un artista, generando más atención y curiosidad. Pero también pueden tener consecuencias negativas, dañando la imagen y la reputación de una persona. Lo que sí es cierto es que Demet tendrá que manejar esta situación con inteligencia y cautela. Deberá dar explicaciones, pedir disculpas si es necesario, y demostrar que ha aprendido de sus errores. Tendrá que reconquistar la confianza de sus fans y de las marcas, y demostrar que sigue siendo una profesional talentosa y valiosa. En definitiva, la explosión de Demet en los premios es un recordatorio de que las celebridades son personas de carne y hueso, con sus propias emociones, inseguridades y límites. Nos invita a reflexionar sobre la presión que sufren las figuras públicas, la importancia de la empatía y la necesidad de no juzgar a los demás sin conocer toda la historia. Y aquí es donde los quiero escuchar a ustedes, mi gente. ¿Cuál es su teoría sobre este Demetgate? ¿Creen que fue un simple malentendido, o que hay algo más detrás de esta explosión? Dejen sus comentarios aquí abajo. Y no se olviden de suscribirse al canal para seguir desmenuzando los culebrones más jugosos del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao.